todo, la pregunta que hoy muchos en Colombia terminan por hacerse es ¿hasta dónde lo de Javier Milei es un anticipo de lo que podría ocurrir en Colombia? Y entiéndase por ahí, anticipo es que a un gobierno de izquierda, bueno, en el caso de Argentina fueron casi 20 años de izquierda en el poder, sí, de la mano de los Kirchner. Con una interrupción, ¿no? Sí, con una interrupción, estuvo Macri, pero chiquita. O sea, sí. Macri que duró 4 años y luego Macri, a quien muchos también culpan de la crisis económica también, actual. También. Pero de todas formas, el desastre final, con una inflación que supera el 150%, con una crisis cambiaria en donde hay tantos dólares como son posibles, con una situación económica que ha sido desastrosa para el bolsillo de los argentinos, pues se lo terminan endilgando a la izquierda. Y entonces vienen, Andrea, los comentarios de esto, si no le sale bien a Gustavo Petro, puede terminar siendo un golpe que nos lleve a Colombia a otro extremo, a un extremo como el de Macri ante un gobierno o un Estado que no funcionó como se esperaba. Pues sí, Juan Pablo, los efectos Milei en Colombia, y todo empezó, bueno, casi fue simultáneo, pero a través de X empezaron a opinar mandatarios, exmandatarios, y por ejemplo, esto escribió Iván Duque, expresidente de Colombia. Quiero extender mi felicitación a J. Milei, quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina. Hoy triunfó la democracia y se venció el populismo, la demagogia y el Grupo de Puebla. Pues le escribió el presidente Gustavo Petro, respondiéndole a este mensaje: ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad, triste para América Latina, y ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Bueno, a este trino le contestó el presidente de Salvador, Bukele, diciendo: dígalo sin llorar, y eso generó toda clase de reacciones. En el siguiente trino, el presidente Gustavo Petro, pues es un poco más... Algo más pausado, más ¿no? pausado, y dice: las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei y esperemos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia. A propósito de esto, le hago aquí de una vez la aclaración. Mostremos por favor ese comunicado de la Cancillería que cambia el tono, ¿no? Ahora es una visión oficial. Sí, el canciller Álvaro Leiva puso este comunicado diciendo: el gobierno de la República de Colombia felicita al pueblo argentino por su activa y cívica participación en la jornada electoral llevada a cabo en las últimas horas como muestra de su compromiso con las prácticas democráticas. Colombia felicita al presidente electo Javier Milei y expresa su firme disposición de trabajar para continuar profundizando los lazos de amistad y cooperación que han regido las relaciones de las dos naciones. Aquí cambia un poco el tono respecto al anterior mensaje. Pero ahora sí, la reflexión al respecto la hizo Gustavo Bolívar, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y quizá uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Y dijo lo siguiente: el mensaje de Argentina es clarísimo. ¿Nos ponemos pilas a desarmar la narrativa que le ha montado a Petro y a gobernar con intensidad, o preparémonos para esto? Y pues justamente quiero saludar al ex candidato a la alcaldía, Gustavo Bolívar. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Nos dicen que todavía no está? No, todavía no está. Vamos a ver qué está pasando con la comunicación con Gustavo Bolívar, porque finalmente ese planteamiento sí es el que se ha repetido mucho, y es hasta donde el campanazo Milei es en realidad el devenir de la democracia o democrático en Colombia en un futuro, si no pasa algo, si no se da realmente de forma efectiva un avance o un desarrollo en algunas de las líneas de trabajo que el presidente Gustavo Petro ha planteado. Ahora, el triunfo de Milei también viene acompañado de un Milei más reposado, porque el Milei que habló anoche y que se expresó y que dio a conocer sus perspectivas de gobierno, sin duda es un tanto distinto al Milei influencer, podría uno decir, con posiciones extremas, con visiones ya de casi acabarlo todo, comenzando por el Banco Central. No. Anoche ya Javier Milei, de una u otra forma, toma una posición un poquito más sosegada, y sobre todo hay que decirlo, Paola, se le ve con buenos ojos en un sector económico. Basta con mirar las acciones en la bolsa de Nueva York de empresas argentinas que hoy están disparadas.
Claro, Juan Pablo, pero pues también hay que esperar ya cuando empiece también a armar su gabinete el señor Javier Milei, qué es lo que definitivamente quieren hacer con respecto al futuro económico de Argentina, porque lo que sí temen muchos es pues la idea buena de recortar el gasto, pero ¿hasta dónde no absorber al Estado que, por ejemplo, hoy tiene educación gratuita, tiene acceso a la salud para todo el mundo? Y claro, eso representa un importante gasto para el Estado que él quiere acabar, pero y entonces quienes viven de eso o quienes necesitan eso, ¿cómo podría solventarse esa situación? Hay que esperar, hay que tener calma, sí, pero pues ya es un hecho que el señor Milei es presidente de Argentina, pero pues esperamos que sí se modere un poco en sus intenciones con el futuro de ese país. ¿Qué va a representar esto para Argentina? Por supuesto, nosotros desde Colombia pues podremos mirarlo y evaluarlo. Eso ya le corresponde, por supuesto, a los políticos y a la política en Argentina para mostrar o marcar ese derrotero. En el caso nuestro, es tratar de entender qué fue lo que terminó llevando al fenómeno Milei, que para muchos es un extremista que puede parecerse a Donald Trump, que puede parecerse a Jair Bolsonaro, es decir, a dos hombres que desbarajustaron muchas cosas en sus países y, bueno, que generaron pero mucha división. Lo que llaman el fenómeno pendular, ¿no? También en la política. También, sí. Y que pues eso también puede pasar aquí en Colombia, pero la pregunta es, ¿no pasó ya? Porque el descontento que había con el presidente Iván Duque pues generó precisamente que escogieran a Gustavo Petro. Entonces, nuevamente hay descontento. ¿De quién es el descontento? Eso también es una pregunta que pues muchos analistas se hacen. Bueno, pues vamos a saludar, una pausita de 20 segundos para verificar la llamada con nuestro invitado. Ya está. Ex candidato Gustavo Bolívar. Sí, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Gracias, hermano, ¿cómo vamos? Muy bien, bueno, Andrea lo estaba saludando, estábamos un poquito inquietos, pero qué bueno poderlo escuchar después del trino. Pongámoslo nuevamente en la pantalla, Andrea, para que usted inicie el diálogo con el ex candidato Gustavo Bolívar. Pues sí, lo ponemos de una vez, el trino. El mensaje de Argentina es clarísimo: nos ponemos pilas a desarmar la narrativa que le ha montado a Petro y a gobernar con intensidad, o preparémonos para esto, y pone la foto de Milei. Pues de un Milei descompuesto, sí, ¿no? Un Milei descompuesto, listo para acabar con todo, con ese mazo. Sí, bueno, Gustavo Bolívar, buenas tardes. ¿Qué quiere decir usted exactamente con esto? ¿A quién le hace ese llamado, ese campanazo? ¿Para quién es? ¿Para el petrismo? ¿Y exactamente en qué sentido? Pues mira, lo que sucedió en Argentina pues es la naturaleza de la democracia. La gente, cuando se siente mal gobernada, pues acude a otras opciones. Desafortunadamente, pues era la única opción que tenían, y por lo que prometió en campaña el candidato, pues uno se da cuenta que es una opción lamentable. Entonces, lo que estoy diciendo yo ahí es, o nos ponemos pilas a desmontar, porque hay una narrativa de un mal gobierno que a mí me parece injusta, porque es un gobierno que ha tratado de mantener a flote la economía, incluso con medidas muy impopulares como subir la gasolina, pagando el déficit fiscal, cumpliendo con el pago de la deuda, etcétera. Pero hay que desmontar esa narrativa, pero también, digo, tenemos que gobernar intensamente. O sea, ya no hay tiempo de ponernos a pensar, ya acabó la curva de aprendizaje, hay que empezar a ejecutar el presupuesto. Lamentablemente también, pues, se nos disminuyeron los ingresos con el tema de la reforma tributaria, el artículo que se cayó de la no deducibilidad de las regalías en la renta, etcétera. Pero ese es el llamado, porque aquí también hay mucho populismo de derecha peligroso que de verdad a mí me da temor que llegue en 2026. Claro, mire que su trino muchos lo retuitearon, republicaron, pero también le hacían críticas, y es referente a esa frase de desarmar la narrativa que le han montado a Petro. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido es que le montan una narrativa al presidente, o realmente si hay unas fallas que no se están teniendo en cuenta, no hay autocrítica? Sí, hay de las dos cosas. Primero, sí hay una narrativa ahí muy montada de tergiversar cada cosa que dice, cada medida que toma. Pues hay una lista de cosas que la podía enumerar yo acá, de todo lo que han inventado. También hay fallas, eso sí tenemos que reconocerlo. Yo, de hecho, soy tal vez de los pocos autocríticos que tenemos en el movimiento. Pero sí es cierto que desde la campaña primero, hay como un plan A que era
En campaña vamos a decir que va a expropiar a todo el mundo, que va a cerrar los medios, que va a cerrar las iglesias, que va a acabar las pensiones de los viejitos. Todo le montaron para tratar de impedir que llegara. Llegó. Entonces, plan B, no lo vamos a dejar gobernar. Y desde el primer día, yo siento que cualquier cosa la tergiversan, la inventan, la calumnian. Y lo que nota uno hoy es que de verdad hay un sector de la prensa que ha perdido la objetividad, ya se ha vuelto militante, que se ha vuelto demasiado, digamos, han perdido la objetividad. Y ahí uno, pues, lo que sabe es que el gobierno, lo que yo siento que el gobierno ha tratado de hacer bien las cosas, es muy difícil gobernar un país como Colombia. En paz total ha cumplido, ya tiene 2 grupos guerrilleros en cese al fuego bilateral, ahí habrá errores y habrá de repente escaramuzas, pero en términos generales hay una paz que se está consiguiendo, se están dialogando con los grupos. En términos sociales, pues ustedes saben, se fue a gobernar a La Guajira, tomaron una cantidad de medidas, la Corte se la tumba. Hicimos la reforma tributaria para fondear el cambio, porque es que el cambio se hace con plata. Y acaban de tumbar casi la vena central de la reforma, que era que las petroleras pagaran regalías. Entonces uno ve que por todos lados se les cierra el camino, pero yo le noto muy buenas intenciones al gobierno. También pasó, pues, que el primer año prácticamente en todos los gobiernos se va en aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, ya lo tenemos. Ahora hay la dificultad de que para pagar ese Plan Nacional de Desarrollo no hay los fondos, porque hablan de 4 billones, pero yo que estuve ahí en la Comisión Tercera y que pues era presidente de la Comisión Tercera cuando hicimos la reforma tributaria, yo sé que son cerca de 10 billones de pesos lo que se pierden al no cobrarle regalías a las petroleras y a las carboneras. O sea que es un momento difícil. Entonces, lo que estoy diciendo es, pongámonos pilas, hay que trabajar, hay que buscarnos, hay que ser creativos, hay que ya dar resultados, ya tenemos que empezar a mostrar resultados. Pero mire usted, ex candidato Gustavo Bolívar, que plantea algo interesante al utilizar esa narrativa, porque entonces esto es así, en 2 vías. Por un lado, sí, digamos, un cierto discurso de la oposición que puede llegar a ser lesivo, pero también una narrativa casi victimizante, podría uno señalar, en donde aquellos que se niegan a ver las evidencias, a reconocer las evidencias, prefieren es verlo todo como un ataque. ¿Qué tan fácil es desmontar eso? Y es un fundamentalismo casi negacionista de las realidades que infortunadamente pues no le están saliendo bien al presidente Petro. Le doy un ejemplo, y seguramente usted tendrá más, pero hay zonas del país que están en este momento ahogadas por la inseguridad, y hay muchos militantes del petrismo que lo niegan y que dicen que no, y que es una narrativa. ¿Uno cómo hace para sacar a esas personas que se niegan la verdad de su engaño? Pues mira, es que si lo abordamos por temas, uno no puede creer que el país se deterioró con la llegada de Petro, que era el primer relato que habían armado, que iba a subir el dólar, que los empresarios se iban a ir, que no iba a volver más turismo, una cantidad de cosas, y eso, ninguna de esas cosas ha pasado, que iban a expropiar a todo el mundo, nada de eso ha pasado. O sea, no hay un gobierno comunista, comenzando por ahí. Si hubiera un gobierno comunista ya no habría un solo empresario en Colombia, no habría elecciones. Y ahí hay elecciones y perdimos, mira, nadie dijo nada. Es un gobierno demócrata. Pero siguen con la narrativa del comunismo, del guerrillero, de la cosa buena. Pero si vamos al tema de la salud. Ajá. Claro, pero Gustavo, eso es visto desde la perspectiva de la oposición, que además sí, y ahí uno trata, digamos, constantemente de contrastar, porque sin duda hay escenarios en donde resulta insostenible el discurso. Pero ¿y qué hace uno hacia el otro lado, en donde también se niegan situaciones ya desde la orilla misma del petrismo? Sí, no, mira, aquí lo que pasa es que el partido de gobierno no existe, que es los partidos están llamados a interlocutar con el pueblo, con la gente, son los que están en contacto con la gente, y aquí no hay ese contacto. Yo creo que se ha perdido el contacto con la gente, primero desde la burocracia misma, porque ustedes saben que cuando la gente
contribuyen a una campaña, y más estas campañas que fueron tan difíciles, tan largas, ¿no? Porque para llegar al poder se fueron 40 años, 50 años de mucha gente luchando, y que de repente ganan las elecciones, pero no se traduce en un bienestar de la gente en las regiones, sino que la burocracia se mantiene gran parte, y esto sí, ya tengo datos, más del 60-70% de la burocracia se mantiene en manos de la derecha, lo cual habla bien del gobierno, porque dice no vino aquí a arrasar a todo el mundo, sino mantuvo las personas, mantuvo los técnicos que son la memoria pues del Estado, está bien ahí, pero la gente también esperaba como un aliento en las regiones, por ejemplo, el ICBF, el Fondo Nacional del Ahorro, el SENA, casi todas esas regiones, todas esas empresas, todas esas en las regiones, casi todas esas instituciones se mantienen todavía en manos de la derecha y de los partidos tradicionales. Entonces la gente también empieza a perder un poco el encanto con la cosa y se desconecta la base, que es lo que yo estoy tratando de reactivar con mis viajes y hablar con ellos para que entiendan cuáles son estos procesos. Se desconecta la base del gobierno y los ministros tampoco los veo como aterrizados en la gente. Cuando hacen esos Petro escucha, pues sí, ponen una mesa larga, se sientan todos los ministros, todo el presidente, hablan, escuchan y se van, ¿no? Yo no los veo que se bajen a hablar con la gente, a que los toquen, a que los sientan. Eso es una cosa como de estilo, digamos. Entonces, pues yo lo que estoy pidiendo a la gente es que lo escribí en una columna hace 8 días, tenemos exactamente 2 años y 8 meses y unos días para convencer a Colombia de que esto es un buen gobierno y que tengan posibilidades los candidatos del progresismo en 2026 de seguir gobernando o lo que puede llegar. Sí, no, es que él está como en algo, ahí hay como un megáfono, hay algo detrás del ex senador Bolívar. Ex candidato a la alcaldía y ex senador Gustavo Bolívar. Pero mire que volviendo a la comparación con lo que pasó en Argentina y está pasando ahora, pues sí es muy importante tener en cuenta que una de las razones principales por las cuales se presentó ese fenómeno pendular y que ahora la gente decidió votar por Milei, pues tiene que ver con la situación económica. Estábamos hablando de una inflación de más de 150% y una crisis que para muchos pues se generó por la izquierda, por culpa de la izquierda en ese país. En Colombia, pues la situación no es que esté mucho mejor. Estamos viendo que recientemente el DANE nos entrega un dato de crecimiento económico que ya incluso alerta por una posible recesión, porque usted sabe que si en 2 trimestres seguidos se presenta un dato negativo, pues se estaría hablando de recesión en Colombia, pero además una inflación todavía muy alta, que pues no deja que el Banco de la República pueda subir las tasas, desempleo también alto, y entonces eso no es también no puede generar también un descontento en la gente que dice Petro no está manejando bien la economía, necesitamos otra persona, alguien diferente que sí coja las riendas y nos saque de esta crisis? Sí, lo dije al comienzo. Al comienzo dije, pues los pueblos cambian de gobierno cuando se sienten mal gobernados y obviamente las cifras de Argentina no ayudan. Es una inflación muy grande, de los países que no pudo salir de la crisis del COVID, post-COVID, no se pudieron recuperar porque realmente, pues, con el COVID muchos países se fueron a la quiebra, entre ellos Colombia. Y el que está sacando a Colombia de la quiebra es Petro. Así no lo quieran reconocer, aquí recibimos un déficit fiscal de 8.6%, que eran 5.6 más el 3% del PIB que costaba el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, que se está pagando con el alza. Eso es una realidad de apuños. Aquí nosotros recibimos un país sin grado de inversión por las calificadoras de riesgo y recibimos un país hiperendeudado con 185.000 millones de dólares de deuda. Casi todas se vencían, la mitad de esa deuda se vencía en estos 4 años de Petro. Y el país no se ha hundido, es porque hay una persona seria gobernando. Eso no lo van a reconocer, pero las cifras sí no mienten, porque yo puedo aquí pararme a echar carreta y ellos también echar otra carreta que el país se está hundiendo, pero muéstrenme en dónde se está hundiendo. Lo de la recesión, obviamente es una recesión mundial, esto tiene unos aspectos externos que no podemos controlar en Colombia, como las guerras. El hecho de que Ucrania, que haya sido el mayor exportador de agroquímicos, esté en guerra y que haya cesado toda la producción, pues encareció los alimentos, no solo en Colombia, en todo el mundo. En Estados Unidos hay inflación, en México, en todas partes hay inflación. No
no tan alta, pero tampoco es tan alta la de Colombia comparada con otros países, porque aquí nosotros la recibimos en 10.8, en diciembre llegó a 13 y de diciembre para acá ha venido bajando. Los últimos 7 meses baja unas décimas, baja, pero ex senador, pero se ha controlado, se ha controlado. Claro, pero ex senador, hay puntos que el presidente sí, pues hace que se genere mucho pánico, como por ejemplo decir que no se cumpla con la regla fiscal, por ejemplo el hecho de que la Corte le haya tumbado la no deducibilidad de las regalías. Paola, el constante enfrentamiento, ex senador, no es nada ortodoxo el constante enfrentamiento. Pero ellos no dicen no cumplirla, sino ellos no hablan de no cumplirla, sino de flexibilizarla, es lo que hablan. Y yo lo entiendo, Petro, en el gobierno de Duque les tocó tirar la regla fiscal al carajo, o sea, cero. Todo se fue. Por la pandemia. La regla fiscal básicamente por la pandemia. Pone unas metas de crecimiento, pone unas metas de inflación, pone unas metas, pero nunca se cumplieron porque no se podía, por la pandemia necesitaban unos recursos adicionales y lo que hicieron fue prescindir de la regla fiscal. El que viene a retomar nuevamente la regla fiscal es el gobierno de Petro y la viene cumpliendo además. Ahora, la regla fiscal, por ejemplo, pone... Pero si ellos hablan de flexibilizarla, yo todavía no lo haría porque no veo un problema inminente ya pues de recesión. Hay que esperar los resultados del último trimestre, pero acuérdense que el país creció 3% el primer trimestre, 1% el segundo y después ya pues en este último bajó 0,1%, pero no lo veo dramático como para flexibilizar la regla fiscal todavía. Ex senador Gustavo Bolívar, quiero mostrarle esta fotografía y preguntarle por esa advertencia, ese campanazo que usted también hace, y es que nos ponemos las pilas a desarmar la narrativa que le ha montado Petro y a gobernar con intensidad, o preparémonos para esto. Para esto sería la posible llegada a la presidencia de María Fernanda Cabal, que muchos la comparan con Javier Milei, dicen que ella es la que puede llegar a ser la presidenta si Gustavo Petro hace un mal gobierno. ¿Usted le teme que ella pueda llegar a la presidencia, sí o no? Sí, porque son personas que aman la guerra y nosotros estamos apostando a la paz. Este país ya ha sufrido mucho y aunque critiquen la paz total, ahí hay 2 grupos ya en cese al fuego. Ahora hay que llevarlos al desarme y eso tiene otros procesos y se va a demorar, pero sería muy lastimoso que se interrumpieran esos procesos porque ellos son de cero diálogo. Ellos creen que pueden vencer militarmente. Y nunca, ni Uribe, que fue el que más le metió, digámosle, fuego al asunto, pudo militarmente derrotar a ninguna guerrilla. O sea, nadie va a poder derrotar militarmente la guerrilla. Entonces lo mejor es el diálogo. Este país ya tiene que pasar la página, ya tiene que sentarse a dialogar y lo estamos haciendo. Entonces un gobierno como ellos que son negacionistas del cambio climático por un lado, porque ellos no creen que exista que el cambio climático vaya a deteriorar el planeta. Son negacionistas de eso. Un gobierno negacionista de la paz, del conflicto, niegan hasta el conflicto. Pues uno dice que pesar tener ese retroceso en 2026, pero esa es la alarma que estamos tocando. Que tenga que llegar alguien, no sé quién sea, que por lo menos continúe esos procesos de inclusión social, de cuidado del ambiente, que ustedes miren cómo se detuvo en seco, cómo se frenó en seco la deforestación en la Amazonía en este gobierno. Que cuiden la paz. Y eso no lo garantiza ningún candidato de derecha hoy. Pues, ex senador Gustavo Bolívar, adelante con su recorrido por el territorio colombiano y gracias por darnos estos minutos aquí en Sigue la W para conversar sobre los resultados electorales de Argentina y el que para muchos es un campanazo de alerta a Gustavo Petro. Una buena tarde. A ustedes muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Y le tengo la otra opinión desde el Centro Democrático. ¿Está María Fernanda Cabal? No. Está también pues uno de sus compañeros, ex senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Gracias por atendernos a esta hora. Igualmente, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, María Fernanda Cabal podría ser la Javier Milei de Argentina, pero en Colombia en las próximas elecciones. ¿Usted qué lectura hace? Bueno, Javier Milei es una expresión muy elevada del pensamiento liberal. Yo vengo siguiéndolo a él desde sus épocas como panelista en varios programas de televisión en Argentina. Luego su decisión hace 2 años apenas, 2 años largos, de incursionar como candidato a la diputación al lado de Vicky Villarreal o Victoria Villarreal, y su
participación como diputado y luego su presentación como candidato presidencial. Y lo que más me sorprendió siempre de él era su capacidad dialéctica, su amplio conocimiento del tema económico, pero también su formación filosófica dentro de las tesis de la escuela liberal austríaca. Yo creo que ahí estamos hablando de un fenómeno que va a ser de mucha trascendencia. Yo diría que va a ser un fenómeno que va a dejar una huella como la que él mismo dice dejó Alberti, un gran dirigente liberal argentino de la década del 50 en el siglo XIX. Yo creo que de esa dimensión es Milei. Visto esto ya desde la óptica de Colombia, ex senador José Obdulio, ¿hasta dónde lo de Milei es exactamente algo que vamos a ver reproducirse aquí en Colombia dentro de 2 años y medio, cuando tenga que surtirse el nuevo periodo electoral para la presidencia? Y es que ante tantos traspiés y sobre todo la lentitud en la ejecución del gobierno Petro, y para eso basta ver las cifras de ejecución de presupuesto que son realmente desastrosas, y eso sí es innegable, porque van a salir seguramente los defensores del presidente Petro a decir, no, es que no dejan hacer, no, es que no han ejecutado tampoco han hecho. Entonces, ante una realidad como esa, lo que viene para Colombia es sin duda el salto no a la derecha, sino a la ultraderecha. Pero ¿y por qué llamar a ultraderecha el juicio, el ser juiciosos desde el punto de vista fiscal? A ver, ¿cuál es la esencia del pensamiento de Milei respecto a la administración pública? Primero, el adelgazamiento absoluto del Estado, y no como él inicialmente lo presentaba, porque acuérdense que él se presentaba como un anarquista, ya se presenta es como un minarquista, y él ha dicho que la reducción será por etapas muy bien diseñadas a mucho tiempo. Él aspira a gobernar 8 años, y supongo yo que Villarruel, que es una mujer muy joven, podría hacer una continuidad si tiene éxito, como evidentemente va a tener éxito su política. Pero decir que es extrema derecha, el pensamiento liberal, pensamiento absolutamente liberal, libre, yo no, incluso en asuntos del libre ejercicio de la personalidad, él es más liberal que cualquiera de los izquierdistas woke colombianos o ingleses o norteamericanos. Yo no lo llamaría ultraderecha, no entiendo, me parece más bien un insulto que una calificación política. Perdóneme, Paola, fíjese usted, ex senador José Obdulio, que eso no es una cosa de acá. Esta mañana escuchaba los titulares de la BBC de Londres, de la BBC, sí, y ellos hablan de far right, hablan de ultraderecha. Sí. O sea, sí, no es solamente el presidente Petro. Yo estoy hablando aquí sí, pero estamos hablando usted y yo. Sí, claro. No, yo estoy hablando con la BBC. No, por supuesto, pero fíjese que yo veo que en muchos lugares, por supuesto entiendo además su posición y la respeto, lo califican como si fuera ultraderecha. Y creo que otro día entonces tendríamos que hablar de qué es para usted derecha y qué es ultraderecha. Porque claro, sí, ahí de repente hay una... Pues la derecha, en mi opinión, tiene nombre propio. Es la absoluta negación de las libertades. Pero mire, ex senador José Obdulio, que por ejemplo, si uno pudiera decir, listo, no es el de ultraderecha, pero entonces tal vez sí autoritario, porque entonces ¿cómo entender que él quiera quitar o eliminar todos esos consensos que se han logrado en esta historia reciente de Argentina frente a los derechos humanos, frente a la libertad que tienen las mujeres para abortar, frente a otras libertades que en Argentina se han alcanzado y que él en sus propuestas ha dicho, no estoy de acuerdo? Pero y que es que él mismo lo ha dicho, y lo digo yo también respecto al Centro Democrático. Nosotros no somos manada. Yo tengo compañeros de militancia que son absolutamente partidarios del aborto, incluso y por lo menos de la sentencia de la Corte Constitucional. Otros, como Milei, defienden la existencia de la vida desde su concepción, y con fundamento en eso
respetan la vida, pero además no es que vayan a ir a obligar a las mujeres a no abortar o abortar. Eso es un asunto ya de definiciones de las mayorías. No, yo no. Es decir, el hecho de que usted y yo pensemos distinto, entonces ya eso es una conculcar sus libertades y sus derechos. Por ejemplo, usted hoy en Colombia tiene que respetar la vigencia de una sentencia de la Corte Constitucional, ni siquiera fue una reforma de la Corte, como yo pensaba que tenía que ser, del artículo 64, creo que es el correspondiente al aborto en la Constitución. Y todo el mundo en general veo yo que respeta esa decisión, comenzando por el presidente Uribe. Eso no lo define a él como de izquierda, por respetar de esa manera. Pero mire, quiero traer la comparación de Javier Milei con María Fernanda Cabal, porque muchos dicen, no, es que ella es la personificación de Javier Milei, o por lo menos de esa tendencia política, y quiero saber si usted apoyaría eventualmente la candidatura presidencial de María Fernanda Cabal, porque incluso dentro del Centro Democrático, que es considerado un partido de derecha, algunos dirán que de centro derecha, pero dicen, no, es que ella tiene unos pensamientos mucho más radicales y no nos vemos identificados con ella. Ella dice, con o sin el Centro Democrático, yo me quiero lanzar a la presidencia. ¿Usted la apoyaría? Yo esas decisiones las tomo con base en las decisiones que tome Álvaro Uribe Vélez y el Partido Centro Democrático. Yo nunca me he acelerado a tomar una decisión respecto a nuestros compañeros, y más aún en las circunstancias presentes. Las circunstancias presentes es una confrontación continental con la izquierda, y en particular con dos organizaciones. La primera con el Foro de Sao Paulo, que conozco bastante bien y he enfrentado con todo el entusiasmo y dedicación desde la democracia. Y la segunda con un grupo de liberales oportunistas y de figuras de lo que en la literatura política se llama los radical chic, o los mamertos del Chicó en el lenguaje colombiano, o la izquierda caviar del lenguaje peruano, que es el Grupo de Puebla. Esta confrontación está al día, y creo yo que la gran revolución de Milei, y que tiene un sucedáneo no, que tiene un desarrollo muy interesante al lado en Chile, es una revolución del pensamiento liberal, que se quita los complejos para entrar en el debate político sin miedo a que la descalifiquen o hagan lo que hace la izquierda norteamericana con cualquier personaje que se les oponga, que es la figura de la cancelación. Entonces, en este escenario vamos a tener unos procesos electorales muy interesantes. El primero es el de Venezuela. En Venezuela, María Corina hace parte de esta corriente. Incluso no es tan liberal como Milei en el sentido económico, pero lo es en muchos otros sentidos. Y si María Corina puede correr, que yo espero que corra, y que los Estados Unidos y Europa presionen de tal manera a la cúpula criminal de la política venezolana para que perda, que sea derrotada por una mujer heroica como María Corina, ahí tendríamos entonces un gran escenario. Los otros escenarios son Chile. Chile tiene ahora una votación que es para reafirmar o no un proceso constitucional. Ya la izquierda ha recibido dos muendas de padre y señor mío, la primera con un 64%, el 4 de septiembre del año pasado, y luego la elección del nuevo Consejo Constitucional, en donde el Partido Republicano ganó ampliamente, y allí se están creando las condiciones para un triunfo del Partido Republicano o de los sectores de la derecha chilena. La inestabilidad peruana, si llega a terminar en una elección, podría ser un momento muy interesante para definir de una vez por todas la superioridad de la derecha en todo el discurso, tanto económico como social y político en general, y triunfe frente a la extrema izquierda
que es la que ganó con Pedro Castillo. De manera que el ambiente latinoamericano está muy interesante y lo que haga Milei va a ser en cierta forma el rumbo que tomen las otras organizaciones políticas dispuestas a dar la pelea en los países latinoamericanos. Ex senador, pues ahí está. Igualmente. Y ahí está creo que el asunto. También si le va bien a Milei, pues puede convertirse en un horizonte interesante. Si no le va tan bien, pues bueno, no, eso sería terrible para Argentina. Vamos a ver qué pasa, porque sin duda aquí lo importante es que este país que está hoy día tan golpeado, tan afectado por una crisis que ha tocado todos los niveles, pueda salir adelante. Y eso es lo que le queda uno por desear. Ya están terminando, supongo. Mire, todo se reduce al manejo de la economía, porque la ideología socialista, el mamertismo o el marxismo es ante todo estatista, y el estatismo ha sido un desastre en la conducción de todas las sociedades. Manden un buen periodista a que vean la situación de Cuba hoy, ya es la expresión más cruda del pensamiento económico marxista, que es el pensamiento de Che Guevara. Cuba está convertida en un desastre hoy día y lo hemos visto y lo sabemos y es lamentable. Senador José Obdulio, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W.